Había una vez un hombre que quería alimentar a su familia de la forma más natural y sana posible y después de adquirir maquinaria y preparar su outfit con camiseta larga, calcetines altos y crocs para ir fresco, salió en su tractor a máxima potencia como si fuera Superman. A primeros de junio comenzó a segar una finca para hacer hierba seca y guardarla para cuando llegara el invierno y hiciera frío y lluvia, poder alimentar a sus animales con un alimento seco y nutritivo. Pero pronto, la nueva segadora de discos se rompió y tuvo que hacerlo con la desbrozadora. Ahí aprendió que a veces lo más sencillo es lo más efectivo y que si no tienes muchos animales, no merece la pena complicarte con demasiada maquinaria. Aunque ya tenía hierba de sobra para unos días, se puso a arreglar la segadora, que al final es muy simple. Lleva solo un eje que mueve unos piñones y esos piñones mueven los dos tambores que tienen cuchillas. Y uno de ellos parecía que se separaba del piñón de abajo y simplemente fue meterle un separador. Así que volvió a intentar segar la finca y dejarla que se seque para hacer la conocida hierba seca o también llamado heno. A veces son tantas las cosas que hay que tener en cuenta que alguna se te despista y los dos tambores que deben de ir sincronizados para que las cuchillas no peguen, chocaron y rompieron las cuchillas. Así que hubo que volver a desmontarlo y aprovechando que el separador que habíamos puesto había sido una junta de las de los empates de riego de plástico para salir del paso, la sustituimos por una arandela metálica y por suerte teníamos un recambio de las cuchillas y se las pusimos nuevas para que la máquina quedara prácticamente a estrenar. Después le añadió aceite de cadena de motosierra, económico y disponible en Motomar, y añadió un poco de grasa para espesarlo y que no se colara por los retenes, unas pequeñas piezas que impiden que el aceite se cuele entre el rodamiento y el eje. Después de media hora poniendo 10.000 tornillos y un montón de chapas súper pesadas, consiguió montar la máquina y ponerse a trabajar. Como entre medias había hecho otros trabajos con el tractor, necesitaba quitar el retobato, una máquina para triturar la tierra, y enganchar la segadora. Lleva un ratín y hay que hacer bastante esfuerzo para colocarla en su sitio. Por eso cuando ves un ganadero en el instituto, a pesar de su temprana edad, si ha estado relacionado con la maquinaria agrícola, probablemente tenga unos brazos igual que Popeye. Observó el maíz, que no paraba de crecerle la hierba de entre medias, y en los siguientes vídeos probaría nuevos accesorios para la desbrozadora, deshiervadores o, como se dice en Asturias, sayar. A medio camino también se encontró con otra tierra que había plantado, también de maíz, un alimento que te aporta todo lo que puedes necesitar y con el que se pueden hacer arepas, nachos, pan y todo tipo de manjares saludables y nutritivos. De la que llegaba no pudo evitar echar un vistazo a los cultivos de los vecinos y cuando llegó al prado que iba a segar en esta ocasión para hacer hierba seca, confirmó los populares dichos de que la hierba de junio antes de San Juan es la mejor por tener una buena relación de fibra y azúcares. Y al todavía no estar concluido el proceso de maduración de las semillas y las flores, en el proceso de secado y recogida no se caerán y el producto final será de la mayor calidad posible. Lo bueno de desmontar varias veces una máquina es que ya te la conoces de memoria, sabes qué es lo que puede fallar y aprendes un montón. Nutres tu mente de la ingeniería de los proyectos ya creados para, si tienes alguna idea, que te sea mucho más fácil llevarla a cabo. La transmisión es triangular y no simétrica, por lo que a veces cuesta un poco encontrar cuál es la forma correcta de meterla. Pero una vez dentro, es un aparato que transmite la fuerza del motor directamente al accesorio. Tiene unas crucetas para que lo haga articulado y aunque el accesorio suba o baje, sea capaz de transmitir el movimiento adaptándose a las irregularidades del terreno. La mecánica es exigente, cansada y muy sucia. Incluso a veces es inevitable marchar para casa con alguna herida, pero también es muy satisfactoria cuando las cosas funcionan. Aunque había un ruido raro, pronto se dio cuenta que la cadena que sujeta el protector de la transmisión se había soltado.
un plástico que recubre esta barrita que gira para hacer menos probable que te enganche y que te envuelva alrededor. Gracias a que llevaba consigo el kit de supervivencia de una llave de 10 por si se tupe el filtro y algunas puntas para si hay que hacer alguna mordaza o sustituir un pasador, pudo salir del paso y continuar su labor. Aunque algunas semillas saltaban, muchas otras se quedaban, y al segarlo de forma tan ordenada, quizá no haría falta voltearlo para secarlo, ya que estábamos en unos días de extremo calor. ¿Cómo saltan las semillas? Se está replantando. Aunque muy ruidoso el conjunto, aún quedaba la vista para disfrutar de la naturaleza que nos rodeaba. Un pequeño milano sobrevolaba el campo esperando que un ratoncito, desprotegido por la hierba cortada, decidiera salir. Todo fluía y también se agradecía el gran rendimiento de corte de un pequeño tractor agrícola. Con 135 centímetros, en muy poco tiempo, se hace un gran trabajo. Pero la chaveta de la toma de fuerza que conecta el motor a los discos que cortan salió volando y a pocos metros de acabar tocó finalizar. Acabé ese trozo con la Maruyama y, como habíamos previsto, sin ni siquiera voltearlo, el secado había sido óptimo. Así que, después de tanto pelear, la máquina decidí dejar. Dije, voy a hacerlo a mano, que acabo primero, que entre que engancho la volteadora, que si salió un clip de su sitio, que si la toma de fuerza, que si el ruido, que si el humo, que si llega hasta la finca, vuelve a por la empacadora, que si la empacadora no tiene documentación, llega hasta ahí, que la empacadora ate, que no falle la toma de fuerza ni la transmisión, que si la cuerda. Al final, después de muchos años rodeado de todo tipo de máquinas, abrumado a veces por el silencio de los trabajos manuales, descubro la paz que es hacer las cosas a la antigua. Con solo un palo unido a un pequeño rastrillo, un poco de paciencia y el truco de la serpiente, en lo que hubiera tardado en hacerlo con máquinas, lo hice a mano. Y a veces pienso, vale, yo ahora hago este trabajo y cuando acabe este trabajo voy a empezar otro. Y así va pasando la vida. Y digo, más allá del rendimiento, que en este caso ha sido el mismo y la calidad de la hierba mucho mejor, porque al final de tanto mareo a veces con las máquinas le acabas quitando todo el grano, que es lo que más vale. Si yo realmente lo que tengo es el presente y puedo elegir cómo pasar estas 2 horas, en realidad estoy infinitamente mejor haciéndolo a mano. Respirando aire puro, sin contaminarlo de la que paso, poniéndome moreno, escuchando los ruidos naturales, incluso viendo algún animal que no se asusta. Son todo ventajas. Cuando tienes pocos animales, vale más simplificar y fijaros qué diferencia. De toda la hierba aplastada y secada con el sol, a en media hora larga lo rastrillé, lo fui llevando
hacia el camión, que está en la parte de abajo, entonces la gravedad me fue ayudando y con la pala lo fui colocando. Empecé por las esquinas y continué subiendo de nivel. Más reflexivo me puse con el silencio y los trabajos repetitivos. Me di cuenta que la clave es no perder la alineación de las fibras. Así se enganchan unas con otras y se vuelven viscosos. Y no solo la eficiencia del trabajo manual pudo darme mejor acabado y más paz, sino que al final, si lo piensas, el tractor 6.000 euros, la segadora 1.000 euros, 2.500 euros que le metí para ponerlo un poco bien, de holguras, el embrague y un montón de cosas que estaban muy mal. 10.000 euros de inversión para llegar y segar con suerte en media hora, empacar y voltear en 3 horas. Vale, si tienes muchas fincas es rápido y si tienes muchos animales que cuidar, pues es inviable hacerlo a mano una persona sola. Pero si te pones a pensar que ahora mismo el dinero nos supone nuestro tiempo, cambiamos nuestro tiempo por dinero. Con ese dinero cubrimos nuestras necesidades básicas: comida, hogar, desplazamientos, ocio y deporte. Y en realidad, si te paras a pensar, el hogar es la tierra que nos sostiene y nos acoge. La comida, aunque a veces se nos olvide, sale de la tierra. Todo lo que te metes en la boca, en esencia, salió de la tierra. El deporte, en realidad puede haber mejor deporte que estar haciendo un trabajo manual en la naturaleza, respirando aire puro, sincronizando el movimiento con la respiración. Ya es deporte. Más saludable imposible. Más en forma, nada te va a mantener. Ahora hay CrossFit, hay entrenamiento funcional. Al final son todo imitaciones de los trabajos que conseguir tu comida y tu hogar ya te obliga a hacer. La vida ya te prepara para la vida. Vivir ya te mantiene vivo. Lo que pasa es que estamos tan influidos por una publicidad constantemente para que consumamos, que se nos olvida que ya lo tenemos todo. Cuanto más entretenidos estemos, sobre todo los hombres, sacando la testosterona con deporte, invirtiendo nuestro tiempo en, al final, adorar a un futbolista o en distraernos, no vamos a estar trabajando para sostenernos, no vamos a estar siendo responsables de lo que hacemos y de lo que comemos, vamos a estar siempre dependiendo de lo externo, del sistema. Y al final pensamos que la riqueza y la abundancia es conseguir más cosas y tener dinero, pero no nos damos cuenta que la tierra ya nos da todo lo que necesitamos para ser felices y sobre todo para cuidar a nuestros hijos. ¿Qué futuro nos espera?